los panelistas sobre el análisis de la reforma educativa. Compañeros, compañeras, maestros, nuestro gremio vive momentos difíciles, circunstancias en que se pone a prueba nuestra unidad y capacidad de reacción y organización. Estos tiempos en que los enemigos del magisterio están aprovechando coyunturas económicas y políticas para criticar y denostar la labor del maestro, estos grupos económicos escondidos en las potencias de la comunicación mexicana pretenden denigrar una labor tan noble como la de educar, para transformarla en un producto más de su catálogo de ventas. Grupos que solo rinden cuentas a la obtención de riqueza y nunca a la misión de formar individuos libres y pensantes. La escuela pública ha representado para nuestro país la esperanza de formar un futuro mejor para nuestras familias. Se ha constituido por años en el sitio irreemplazable para la consolidación de nuestra democracia, espacio de libertad e igualdad, símbolo del sentido de comunidad de nuestro país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se constituye así en la firme fortaleza para la defensa de ese irrenunciable derecho de los mexicanos por acceder a una educación plural, democrática y sobre todo gratuita. Creemos en la calidad de la educación. No nos espanta la evaluación, por el contrario, la proponemos y la impulsamos, pero que quede claro, aceptaremos solo aquella evaluación que bajo criterios claros y reflexivos nos lleven a la mejora de nuestra práctica docente para crecer y mejorar, no aquella que condicione nuestra permanencia. Somos un sindicato fuerte y de propuesta. Ganaremos en nuestra lucha, porque nos asiste la razón. Nunca voces oscuras lograrán dividirnos. Estos foros serán el ejemplo de lucha que bajo criterios de profundo análisis y estudio nos den los mejores argumentos para la toma de las mejores decisiones en defensa de nuestra tarea de educar. Compañeros maestros, siempre firmes y dignos en la defensa y dignificación de nuestra noble profesión, siempre dispuestos a educar a las nuevas generaciones de mexicanos en la ciencia, en la senda de la ciencia y el saber. No olvidemos, por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias. Hernández. Los medios dieron a conocer el pasado 30 de diciembre que el Congreso del Estado de Coahuila aprobó por mayoría de votos la iniciativa de reforma educativa planteada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son los alcances que tendrá esta reforma? También los medios informaron de que usted se abstuvo de votar. ¿Cuáles son los motivos que le llevaron a abstenerse de votar en esta iniciativa? Bueno, antes que nada agradecer la invitación por parte. ¿Ya se oye? Gracias. Antes que nada agradecer la invitación a este foro. Quisiera replantear la pregunta si me lo permite el moderador. Nueva Alianza se abstuvo de votar a favor o en contra de la reforma educativa porque no es posible que en 5 horas las mayorías en el Congreso de Coahuila quisieran dictaminar y aprobar en el Pleno del Congreso un tema tan trascendental, no solamente para las maestras y maestros de México, sino para todas y todos los ciudadanos de este país. No es algo viable, no es un tema a la ligereza, porque Nueva Alianza, desde la pasada legislatura, se ha pronunciado a favor de una reforma educativa integral, pero esta reforma educativa pareciera ser
un revanchismo político hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y lo dejo claro, sin miedos y sin titubeos. No es posible que lo que señala el artículo 3 del ingreso, la promoción, la permanencia, estén sujetas a un examen de evaluación. Lo volvemos a decir claro aquí. Vamos a favor de la evaluación universal, pero la evaluación universal de todos los actores involucrados en el tema educativo, no solamente de los docentes, sino también de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, de los funcionarios de las Secretarías de Educación Pública Estatal. También estamos ante un nuevo reto donde se quiere instaurar un servicio profesional docente. ¿Quién es el destinatario? Las maestras y los maestros. Se quiere llevar a cabo un censo que desvirtúa el trabajo hecho por el INEGI al día de hoy. ¿Y a qué va orientado? A ver cómo están las maestras y maestros de México. En ninguna parte del texto del artículo 3 del 73 notamos que hay un mejoramiento en la calidad de la educación. Vemos que hay una represión hacia las maestras y maestros, y eso Nueva Alianza no puede avalar, porque la reforma educativa no es una reforma laboral, no es una reforma con tintes políticos, es una reforma que debe ser orientada al beneficio, al mejoramiento, ya seguir inspirando ilusión en las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Es por ello que Nueva Alianza se abstuvo, porque no se analizó, porque no invitamos a las organizaciones magisteriales a conocer su punto de vista, porque ni siquiera tomamos en cuenta a las asociaciones de padres de familia en el Estado, cuando el artículo 3 incorpora a los padres de familia como un factor social de mejoramiento de la educación. No consideramos la opinión de los expertos laboristas, no consideramos la opinión de las universidades, no hemos tomado en cuenta a los principales actores, que son las maestras y maestros frente a grupo. Es por ello que Nueva Alianza no solamente se abstiene, sino que también va a ser crítico de ahora en adelante en el proceso de las leyes reglamentarias. Y cuando llegue el turno de que regresen estas leyes modificadas por el Congreso de la Unión, donde los diputados de Nueva Alianza y en el Senado están haciendo una defensa, no del sindicato, de la educación, del mejoramiento de la educación integral que nos beneficie y nos mejore las condiciones de todos. Quisiéramos ver que en las leyes reglamentarias se incorporen 4 aspectos fundamentales. El primero, ¿dónde está el mejoramiento de los salarios de las maestras y maestros de México? Porque desde 1993, en el Acuerdo Nacional de la Modernización a la Educación Básica, se estableció el salario profesional y no se ha vuelto a revisar. ¿Dónde está el recurso que se destina a la infraestructura educativa? Tenemos que ver en qué se gasta y qué se aplica ese dinero. Y el tercer factor, que es una deuda que tenemos las y los mexicanos con las maestras y maestros de México, donde dignificamos el esfuerzo del día a día, formar mejores ciudadanos que nos dictarán el día de mañana el rumbo que debemos de llevar. Gracias. Licenciado Simón Irán Vargas, la tendencia del federalismo educativo venía impulsando cada vez con mayor precisión el traslado a las entidades federativas de las funciones orgánicas y operativas del sistema educativo. En su opinión, la creación del Sistema Nacional de Evaluación y el Instituto Nacional de Evaluación son medidas centralistas. Se otorgará de nuevo al gobierno federal funciones que ya habían sido previstas que se realizaran en los estados. Volverá el gobierno a concentrar funciones que operativamente no está en condiciones de organizar, dada la magnitud del sistema educativo. ¿Ya se escucha? ¿Ya? Ya, ahora sí ya. Bueno, yo quisiera que dejáramos en claro algo. Esta no es una reforma educativa, es una reforma que busca controlar a
a los trabajadores del servicio de la educación. Creo que ya quedó muy claro por mis compañeros panelistas esa postura y lo que dice la ley. Cuando se habla del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que fue propuesta de Nueva Alianza en la pasada legislatura, hace ya 3 años, que fue propuesta en el 2008 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando signaron con el entonces presidente Felipe Calderón la Alianza por la Calidad de la Educación, y que ahora los ya 4 partidos que forman parte del Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde, ahora dicen en el artículo 3º que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa estará orientado a la profesionalización del docente. Cuando trasladas esto a los estados, ¿de qué manera vas a profesionalizar el servicio y las funciones de un docente si vas a eliminar a través del examen de oposición el escalafón, la promoción a través de los años de antigüedad, si vas a reformar el modelo bajo el cual el sindicato y cualquier sindicato que es autónomo, lo comentaba el licenciado Moreno, que sus derechos están salvaguardados en el artículo 123, y ahora resulta que ya la autonomía la perdieron, y así, tal cual, claro, se pierde porque va a haber un examen de oposición que si lo reprueban, y en este país todavía no hemos definido, y la Secretaría de Educación Pública todavía no nos define, si el 70 es aprobatorio o el 60 es el aprobatorio. Todavía seguimos entre si el 6 o el 7 pasas o repruebas. Entonces, aplicará lo mismo para las maestras y maestros de México. Si aprueban, se quedan con su plaza, si reprueban, no. Pero aparte, este instituto va a decir cómo deben llevarse a cabo los exámenes, cómo debe llevarse a cabo el censo. Y lo más grave y lamentable, que nosotros desconocemos, porque no hemos visto cómo vendrán redactadas las leyes reglamentarias, es que va a definir si ustedes son buenos o malos. Tan sencillo como eso. Van a definir desde una oficina en la Ciudad de México 5 personas a propuesta del Ejecutivo Federal, que se votará única y exclusivamente en el Senado, si un maestro en Castaños es bueno o malo. Digo, la verdad me parece que nos estamos brincando la rectoría y hasta la autonomía que tienen los estados y los municipios. Ahora una persona en México, ahí en Paso de la Reforma, va a decir, el maestro de Castaños, pues me sacó un 6 en el examen. No, hay que tronarlo. No sabe. Es un absurdo. Y nos da risa. Porque la reforma educativa iba orientada a que la calidad fuera la premisa, a mejorar las condiciones de los trabajadores al servicio de la educación, a la homologación en los estados, a la renivelación salarial, a la capacitación, pero efectiva, porque si los convocan un sábado a las 8 de la mañana a 1000 docentes para que venga una persona a enseñarles sobre computación, digo, seamos realistas, ustedes son maestros y con grupos mayores a 30 alumnos se les dificulta. Ahora imagínense una persona contratada que no tiene ese sentimiento de entrega, de amor por el enseñar. Es realmente una aberración que estemos llegando a estos niveles. No, Alianza, estamos muy conscientes de cuál es el paso a seguir. El paso es muy claro y está muy bien definido. Vamos por la defensa
de la educación y hoy también asumimos la defensa de los derechos laborales de las maestras y maestros de México, porque no podemos denigrar a quienes nos educaron el día de hoy y que hoy con este conocimiento que nos transmitieron podemos expresar estas ideas como panelistas. Tenemos que restaurar la dignidad del docente, eso es calidad. Tenemos que entrar a una evaluación que vaya acompañada de certificación y dotación de elementos, y tenemos que regular al Instituto Nacional de Evaluación Educativa a que no le quite las facultades a los estados, sino que haga lo que su chamba originalmente estaba contemplada, que era hacer estudios, hacer análisis, hacer evaluaciones y hacerla llegar a los estados para que se puedan tomar las decisiones conjuntamente con los gremios sindicales, con las asociaciones de padres de familia, con los gobiernos estatales y municipales, para el mejoramiento de la calidad, no para la represión laboral. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, compañeros trabajadores de la educación, a los compañeros, a los amigos de la sección 35 que nos acompañan. Gracias por estar aquí, maestro Javier Cordero, que no, ya me acordé, debo decir nada más Cordero. Maestro Cordero, gracias por estar aquí, al compañero Rubén Delgadillo, ambos compañeros de lucha, que sin duda habremos enmarcado en estas jornadas por la defensa de la escuela pública y sus maestros, habremos de salir victoriosos todos juntos en la defensa de la escuela pública y de los maestros. Los compañeros de Nacional, Ricardo, Ulises, el maestro Emilio, desde luego a todos nuestros compañeros panelistas, que el día de hoy creo que han sido muy puntuales en lo que nos preocupa y nos ocupa a todos como trabajadores de la educación, concretamente en el tema de lo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos laborales, de nuestra estabilidad laboral, en la que sin duda agradezco al doctor Héctor Mario Zapata, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, el respaldo que han manifestado los maestros en congruencia con lo que los padres de familia plantean. Mi amigo el maestro Andrés Mendoza Salas, por poner al servicio de todos nosotros su experiencia, pero cómo esa experiencia la traduce en la visión y en la expectativa que tiene en relación con esta reforma educativa. Agradezco a mi amigo y diputado Simón Vargas las precisiones que hizo en lo que implica en un momento dado en el tema legislativo. Gracias por darnos esa visión de lo que implica en un momento dado esta reforma, ya también le decimos educativa, esta reforma laboral. Mi amigo Pepe Moreno, gracias por ese respaldo que nos han dado todo este tiempo, y hoy yo creo que muchas dudas le han quedado claras a los compañeros maestros en función de lo que implica, en función de lo que genera incertidumbre, y que sin duda esto nos permite, enmarcados en estas jornadas, prepararnos para lo que sigue, que es lo que hemos manifestado en cada uno de los espacios, en cada una de las reuniones en las que hemos platicado con los compañeros maestros. Concluir, quiero también agradecer una disculpa al maestro Jacobo Ramos de Hoyo por esa colaboración que ha tenido el día de hoy con nosotros en relación con la coordinación de este panel, con las preguntas que de alguna manera nos han permitido orientar el trabajo. Y desde luego a mi amigo Emilio Coronado, quien dejó muy en claro la perspectiva que tiene el CENTE a nivel nacional en relación con esta reforma. Gracias, amigos. Voy a permitirme darle lectura a algo que ya habíamos construido en relación con lo que vemos como organización sindical, y mencionaré en términos generales y en 3 puntos lo que creo que podría ser la conclusión de este panel, en la que lo dijo muy atinadamente el maestro Emilio. Hubiera sido muy importante que estuviera alguien que quizá tuviera una perspectiva diferente de lo que tiene que ver con esta reforma educativa. Hay la disposición de parte de los compañeros, sobre todo de algunos diputados y senadores. No es el primer espacio en el que vamos de alguna manera a debatir sobre estos temas, habrá muchos más, y en ese sentido yo estoy convencido de que estarán aquí y de que nos explicarán desde la perspectiva de ellos qué es lo que sucede con esta reforma laboral, porque hoy ellos le llaman reforma educativa. En plena congruencia con nuestra responsabilidad histórica de procurar para México
una educación de calidad y con pleno apego a las aspiraciones de libertad y democracia, los maestros de Coahuila jamás nos apartaremos de las ideas de igualdad y de justicia social que busca en sus fines más profundos la escuela pública. Y eso lo dejó muy en claro el maestro Andrés Mendoza y el licenciado Pepe Moreno. En este sentido, y con profundo apego a las leyes e instituciones de nuestro país, pero sin renunciar en ningún momento a la lucha por nuestros legítimos derechos laborales, los trabajadores de la educación de Coahuila demandamos respeto a los derechos de los trabajadores, no como una dádiva, sino como una forma de reconocer la importante labor que como ciudadanos aportamos a la sociedad en su conjunto. Demandamos estabilidad laboral, derecho legítimo e irrenunciable de todo trabajador, producto de las más sentidas luchas sociales en la historia de nuestro país. Demandamos empleo para todos, en el conocimiento de que es obligación del Estado generar y atraer las inversiones necesarias para brindar opciones laborales a todos los ciudadanos. En razón directa de los modelos de calidad que se nos presentan como ejemplo a seguir, demandamos mejores condiciones físicas en las escuelas, para así estar en igualdad de condiciones y responder a esos estándares de calidad educativa. Es innegable que el peso del mantenimiento y conservación de los edificios escolares ha recaído en la labor de gestoría del maestro y en el apoyo solidario de los padres de familia. Demandamos por parte del gobierno el destinar los recursos económicos para el mantenimiento de las escuelas. Los trabajadores de la educación prestamos un importante servicio que con necesidades muy específicas, dada la naturaleza de nuestro trabajo, entre otros, los relacionados con la salud, la cual, por sus condiciones tan precarias, nunca ha estado a la altura del servicio que merecemos los trabajadores de la educación y para todos los trabajadores del país y sus familias. No renunciamos a nuestra convicción de educar con calidad. Seremos luchadores incansables por lograr una escuela pública, plural y democrática. Creemos en las políticas que procuran un más efectivo proceso de aprendizaje, pero para lograrlo demandamos atender las recomendaciones de la OCDE, así como nos dicen, 25 alumnos por grupo, no más. En congruencia con la posición que ha asumido nuestra organización sindical, puntualizar 3 cosas. El CENTE sostendrá siempre su posición institucional de respeto al Estado de Derecho y a las leyes, y mantendrá igualmente su cooperación y corresponsabilidad para fortalecer la escuela pública e impulsar una reforma educativa que sea verdaderamente en beneficio del pueblo de México. El CENTE reitera su inconformidad con la aprobación de una disposición que amenaza la estabilidad laboral y la seguridad en el empleo. Somos una organización sindical respetuosa de nuestro marco constitucional, pero nos reservaremos el derecho de ejercer todos los recursos legales, sociales, políticos y pacíficos a nuestro alcance con el propósito de garantizar el pleno respeto al empleo y la dignidad de los trabajadores de la educación. Vamos a la reforma educativa con la misma fuerza, unidad y determinación que ejerceremos la defensa legítima de los derechos e intereses de los trabajadores de la educación. Los órganos del gobierno sindical definirán las estrategias y la forma de acción para defender los derechos laborales y profesionales de todos los agremiados a este gran sindicato. Compañeros, ni un paso atrás en la defensa de la escuela pública y desde luego en la defensa de los derechos legítimos de todos los trabajadores de la educación.